Buenas, nosotros somos el grupo número 5 de dispositivos móviles de Ingeniería de Sistema de la sesión 0710 de la Universidad OIM y nosotros le vamos a estar hablando sobre nuestra aplicación número 16 con Xamarin y SQL Server. Este grupo está conformado por Brainy Peña, que estará hablando sobre la lógica C junto a Wilton Cuevas, Michael Lagares, que junto a Emil Novoa estará hablando sobre el Mindspace, Magneri, que estará hablando sobre la app Xan Zigzag, y Wailis Torres, que estará hablando sobre el reporte, Watnel Michael Reyes, que es el encargado de ayudarme con la edición, y yo, su representante Joel, que estará hablando sobre SQL y lo que vendría siendo la función de nuestra aplicación. Ahora lo voy a dejar con nuestro compañero Michael Lagares. Bueno, saludos, buenas noches. Mi nombre es Michael Lagares y le estaré explicando a continuación un poco más sobre la aplicación número 16. Bueno, el código que tenemos acá es un código proporcionado que define dos estilos de Xamarin. Uno, obviamente, para la etiqueta que son labels y otro para lo que es los entries. Se podría decir que el label entry style establece propiedades que ya muchos conocemos, que le podemos dar a la etiqueta, como por ejemplo el tipo de formato de fuente, que puede ser negrita, las propiedades de color, que puede ser azul o negro, o cualquier color que usted desee, el tamaño de fuente, y también podemos darle opciones de alineamiento horizontal o vertical, dependiendo de cómo usted guste y para qué tipo de aplicación estemos trabajando. También tenemos lo que es el estilo entry style, que define las propiedades de las entradas como el margen, el tamaño de fuente, el color de texto, que también lo hace, también el color de fondo, o sea, el background, y las alineaciones, ya sea horizontal o vertical. Bueno, luego de esto lo que hacemos es que en nuestra aplicación colocamos un botón dentro de un marco, para el que no conoce, un marco, un frame. Este está conteniendo dentro de sí un diseño de pila, o sea, un stack layout. Y dentro del desplazamiento, que este lo hace el scroll view, pues el botón tiene un texto de evento que está asociado con el test connection button, que es un evento clicked. Y bueno, pues ya lo último sería de mi parte que decirle que este cuenta con un ancho definido, está utilizando un fondo de color, el signo de gato o el número 008B8B, que es un texto blanco y es redondeado. Esta fue mi parte. Hasta aquí le dejo con mi otro compañero, que le va a seguir explicando un poco más de la aplicación número 16. Buenas noches, mi nombre es Emil Novoa y yo le estaré hablando sobre la continuación del código que tenemos en pantalla. Como podemos ver aquí, tenemos un stack layout, que básicamente es un contenedor que organiza elementos secuencialmente. En este caso, los elementos se colocan uno encima del otro. ¿Por qué? Por la opción de Vertical Option, que está configurado el Center and Span Horizontal Option, también configurado como Fill, lo que significa que el stack layout se expandirá para ocupar todo el espacio disponible. El Box View crea una vista regular coloreada que actúa básicamente como una barra horizontal. En este caso se utilizaron dos Box View para crear barras de color azul verdoso en la parte superior e inferior de la pantalla. El Horizontal Option está configurado como Fill, lo que significa básicamente que la barra se expandirá horizontalmente para llenar el ancho disponible. La imagen muestra una imagen de la interfaz de usuario. La propiedad Source especifica la ubicación de la imagen y Aspect está configurado como Aspect Fit, lo que significa que la imagen se ajusta dentro del espacio disponible sin distorsionar. El label
muestra un texto de interfaz de usuario que se utiliza con varias etiquetas para mostrar un texto descriptivo y los títulos. Cada etiqueta tiene diferentes propiedades como text, font size, font family y text color, etc. para controlar su apariencia. El frame básicamente es el contenedor que permite resaltar o agrupar un conjunto de elementos relacionados. En este caso, se utiliza para resaltar un bloque de texto. El entry permite al usuario ingresar los datos y se utilizan en varias entradas para que el usuario ingrese el nombre del profesor, la matrícula, el nombre del estudiante y las notas. Cada entrada tiene diferentes propiedades como placeholder, keyboard y text color, entre otros. El botón permite que el usuario interactúe con la aplicación. Hay dos botones, uno para calcular la nota final y otro para calcular la nota y generar el reporte. Cada botón tiene diferentes propiedades como text, background color, text color y clicker, etc. Y estos son los comandos básicos utilizados en este código para proporcionar o para construir la interfaz de usuario de una aplicación móvil. Buenas, yo continuaré explicando el código y por acá arriba vemos cómo ponemos en uso el plugin para poder conectarnos a la base de datos de SQL. El código comienza incluyendo varios espacios de nombre usando la directiva using y estos espacios brindan un acceso a la funcionalidad que necesita la aplicación. El System, el Xamarin Forms, System Collection y todos estos. El código define una clase llamada MindSpace que hereda el Content Page. Esa clase representa la página principal de la aplicación. Luego está el constructor del Public MindSpace, que este se llama cuando se crea la página por primera vez. Esto lo hace, llama el componente y este método probablemente es generado por el diseñador del Xamarin Forms. Luego está el método del clicker, donde está el nota clicker. Este método probablemente se activa cuando se hace un clic en el botón llamado nota final o calificación final. Se verifica si uno de los campos de entrada para la asistencia o trabajo práctico del examen parcial y el examen final están vacíos o usando el string. Y por último está la funcionalidad incompleta, que es el fragmento del código que proporciona solo nuestro comienzo del método o la nota del clicker, y realizando validaciones en la entrada del usuario, por lo que parece calcular la calificación final. Bien, mi nombre es Nicole Peña Rodríguez y le voy a estar dando continuidad a la explicación de la lógica de la aplicación de notas. En ese pequeño bloque de código donde dice doble nota final, aquí vamos a calcular la nota final, donde vamos a sumar las notas de la asistencia, trabajo práctico, examen parcial y examen final. En el siguiente código, donde vamos a utilizar la instancia o el comando de decisión, aquí vamos a asegurar que cada nota no sea mayor que la nota máxima que le permitimos. O sea que no va a pasar, no va a ser mayor a 100. Lo cual vamos a estar diciéndole al código más abajo. Entonces, en el siguiente código, donde dice nota final igual asistencia, que vamos a recalcular cada una de las notas que estén dentro del rango permitido. En el siguiente bloque vamos a asegurar que cada nota no sea, que la nota final no sea mayor que 100. Lo cual va de la mano con el bloque de arriba, donde aseguramos que la nota no sea mayor que la nota máxima permitida, que es 100. Entonces, vamos a asignar que la nota final a la etiqueta correspondiente para que pueda mostrarse en la interfaz gráfica, donde nos dice nota final label.text. En el bloque siguiente, vamos a estar utilizando ese comando de decisión, donde vamos a asegurar o vamos a asignar la equivalencia de cada una de las siguientes letras, lo cual vamos a especificar un ejemplo que la nota final sea igual o mayor a 90, pues esa equivalga a una A,
la nota que sea mayor o igual a 80 equivalga a una B. La nota final igual o mayor a 75 valga C, y así sucesivamente. Ya cuando pasa de 50 o es menor a 50, pues va a ser reprobado. Entonces, en un nuevo label, ejemplo, en el de resultado label.fontSize, aquí vamos a ese label vamos a aplicarle que nos muestra aprobado o desaprobado, y nos cambia el color de fondo. Aquí nos aseguramos con este comando de decisión que la nota final, si es mayor o igual a 70, pues el resultado va a ser aprobado y va a tener un color de verde. Y de no ser así, entonces el resultado va a ser reprobado y va a tener un color rojo. En el siguiente bloque, esta es una de las partes más importantes, porque aquí vamos a estar haciendo la conexión con la base de datos. Vamos a utilizar un parámetro asincrónico dentro de nuestro evento de conexión, donde vamos a establecer la cadena de conexión con la base de datos utilizando la variable string conexión string, donde aquí vamos a poner nuestra dirección IP de nuestro servidor. Vamos a estar colocando el puerto, el nombre de nuestra base de datos, y con lo que nos logueamos en nuestro SQL. Bien, una vez que creamos la conexión con la base de datos, vamos a estar utilizando un display que nos va a mostrar un mensaje cuando la conexión se hace correctamente y otro cuando pues la conexión nos dé error. Luego, en el evento de guardar, pues vamos a prácticamente repetir los mismos pasos de la conexión con la base de datos. Bien, entonces creamos nuestra consulta de inserción y asignamos valores a cada uno de los parámetros de nuestra consulta, como lo tengamos en nuestro código original, que en este caso es profesor, matrícula, nombre, asistencia, trabajo, examen, parcial, final y nota final. Entonces, en la pequeña línea de código de abajo, ejecutamos esto nos va a servir para ejecutar la consulta de inserción. Y aquí también vamos a crear otro display que nos va a permitir, que nos va a advertir si nuestros datos fueron guardados en la base de datos. Y de ser así, pues le damos a aceptar, y otro display que es todo lo contrario, si no se guardaron nuestros datos en la base de datos. Luego vamos a crear un catch, que es una excepción, que nos va a dar un display que nos va a arrojar un mensaje que nos va a permitir, o sea, nos va a identificar si nuestra base de datos si dio error de conexión o de inserción en nuestra base de datos. De ser así, el botón de reportes, creamos en el botón o en el evento de reporte, pues ahí vamos a hacer como la conexión para que de ahí nos lleve a nuestra página de reporte. Ya, muchas gracias. Bueno, yo soy Mandri, yo hablo de este código. Es una aplicación básica de Xamarin Forms. Se define como una aplicación o una página principal que está envuelta en una navigation para permitir que la navegación entre páginas. Las funciones es start, asli y onResume. Son métodos de ciclo de vida de la aplicación. Se puede utilizar para manejar eventos específicos, como inicia la aplicación. También tenemos ponerla en pausa y reanudarla. Eso todo ya, bro. Sí. Saludos, mi nombre es Boily Torres. Te voy a explicar un poco de esta parte del código. En esencia, este código muestra un ejemplo de cómo recuperar datos en una base de datos de SQL Server. Ya en primer lugar, lo que tenemos sería el namespace y la clase reporter. Se define un namespace llamado ejercicio 12, ese fue el nombre del proyecto, y una clase llamada reportes, que está hereda del content base. En segunda parte, lo que tenemos sería el constructor reporte. En este constructor de la clase se inicializa la página y se llama al método inicialize con componentes. Ya lo que tenemos sería el método unpairing, Este método se ejecuta cuando la página está a punto de mostrarse. Se muestra un activity indicator para indicar que está cargando la información, claro está. Llama a la función. Tendría en la parte de exactamente obtener calificación desde base de datos async, como su nombre lo indica, para obtener la calificación de la base de datos de forma asíncrona. Esta establece la lista de calificación como origen de datos de un list view. Ya también tenemos el activity indicator, que oculta el mismo
una vez que se han cargado las calificaciones. Luego de esto, tenemos la función obtener calificación desde base de datos async. Esta función realiza una consulta a la base de datos de SQL Server para obtener las calificaciones. También establece una conexión a la base de datos utilizando una cadena de conexión. Luego se ejecuta una consulta SQL para seleccionar todas las calificaciones de la tabla calificación, que es la tabla que tenemos. Se lee los datos obtenidos de la base de datos y los asigna a objetos del tipo calificación. Se agrega cada objeto calificación a la lista de calificaciones. Finalmente, retorna a la lista de calificaciones. Bueno, por último, su representante Joel Florentino le estará hablando sobre la conexión a la base de datos y la base de datos como tal. Bueno, como aquí podemos ver, ya por último ingresamos lo que vendría siendo nuestra contraseña de nuestro login del servidor de SQL. Como le había dicho nuestra compañera Brainy, nosotros tenemos que ingresar en lo que vendría siendo la cadena de conexiones, este nombre y la contraseña. Yo le doy a conectar, evidentemente por SQL, como lo dice aquí, SQL Server Autentificación. Lo conecto y luego de conectarlo vamos a crear una base de datos, como lo dijo nuestra compañera Brainy en la cadena, como vimos se llama nota. Luego usamos lo que vendría siendo nuestra base de datos. Luego de eso tendremos los campos que nosotros ya habíamos hablado, como vendría siendo el ID, que viene incrementando de 1 a 1 en una primera key. Nuestro campo de profesor, que ahí tendríamos el nombre de nuestro profesor, la matrícula, nombre, asistencia, trabajo práctico, examen final, examen parcial, nota final, que aquí se vendrían calculando todo. Entonces, en nuestra aplicación, lo que tendríamos que hacer en teoría es agregar el nombre de nuestro profesor. Yo voy a poner cualquier cosa aquí, profesor Joel Florentino. Nombre Joel. No, matrícula, disculpe. Matrícula, voy a poner que 222. Ok, nombre Joel. Asistencia, tengo que ponerle 10. Si lo sobrepaso, pues lo que me diría que esta no está permitida. Nota de trabajo práctico 19. Parcial 20. Y nota final 62. Y si le doy aquí a calcular, lo que me diría, por favor, ingrese notas válidas, porque no se permite 62 evidentemente. Ahora le pongo 42 y haría lo que vendría siendo la suma. Pero en este caso, si yo si dejo un campo vacío, me va a decir que ingrese todas las notas. Entonces, como le habló nuestra compañera Brainy, aquí dice aprobado en verde, pero si yo repruebo, digamos que uno, no sé, me va a decir la calificación de manera alfabética y me va a decir reprobado en rojo. Entonces, como decía nuestro compañero Emil Novoa,
Aquí tenemos el botón para calcular la nota final. Y como decía nuestra compañera Brainy, tenemos el botón de guardar la nota, el botón que no verifica la conexión, y si yo le doy aquí, se vendría guardando la nota, y si se guardó la nota en la base de datos, le doy a reporte. En reporte vendría cargando esto y se ve lo último que yo inserté. Entonces yo lo que hago es que le doy a select from calificaciones, lo que vendría siendo SQL, le doy a ejecutar y se vendrían seleccionando todas las notas que yo he ingresado. Como aquí podemos ver, esta fue la última que yo ingresé. Joel Florentino como profesor, 222, Joel de nombre, asistencia 10, 19 de trabajo práctico, 20 de examen parcial, de final 1 y 50 de nota final. Una cosa que debemos de tener en cuenta es mediante este comando que voy a poner aquí. Aquí lo que le daríamos a servidores y aplicaciones, le daríamos a lo que vendría siendo administración. Luego de eso le daríamos a lo que vendría siendo extensión de SQL, servicios de SQL. Y si no me equivoco, aquí le daríamos a lo que vendría siendo SQL Express, y tenemos que tener esto habilitado. Luego de eso le daríamos a propiedades, pero aquí propiedades le daríamos así, sí, y ubicaríamos lo que es el puerto 1433. Entonces, en nuestra computadora, mediante el CMD, también tenemos que tener en cuenta lo de la IP para una buena conexión. CMD, pongo IP config, luego de eso, bueno, aquí lo escribí mal, pero ahora sí le doy así, ipconfig, y como aquí podemos ver, esta fue la IP que yo conecté. También podemos conectar esta, y también podríamos conectar esta, que en el caso mío esta fue la primera que yo conecté. Y nada, esto sería lo que vendría siendo nuestra aplicación número 16. Gracias por su atención.